Ahora, ¿quién estaba detrás de toda esa operación? María Corina Machado. Estas son las megacárceles que está construyendo Nicolás Maduro, presuntamente aprisionar a todos aquellos manifestantes, a todas aquellas personas que han depositado la confianza en el movimiento de Ya Casi Venezuela. Atención y última hora en Venezuela. Y al parecer la Fiscalía venezolana está investigando una web que colecta fondos para impulsar la caída de Maduro. Y sí, ¿saben qué web es? Es la web de Ya Casi Venezuela, ¿se acuerdan? Para el que no se acuerde, Ya Casi Venezuela es este movimiento internacional promocionado por Eric Prince y también un grupo de mercenarios estadounidense, entre otras organizaciones, se dice Elon Musk, Anonymous, que están apoyando a este personaje de Eric Prince para que ayude a derrocar el poder de Maduro. Veamos el video, recordemos. Venezuela, you voted on July 28 for freedom. Now it's time to vote with your dollars. Democracy will prevail. We're almost there. Ya Casi Venezuela. Bueno, este era el video que mandaba Eric Prince hace unas semanas y el cual ha generado mucha polémica a nivel internacional. Además de eso, donaciones millonarias de miles y miles hasta cientos de miles de dólares en esta plataforma para ayudar a derrocar a Maduro. ¿Y qué pasa? Resulta que Tarek William Saab anuncia una investigación a la plataforma Ya Casi Venezuela y dice que todo aquel que haya depositado dinero estará y será objetivo de la operación Tuntún. Veamos lo que decía Diosdado Cabello en las últimas horas. Es válido que me oís. Viene una operación Tuntún para los que dieron plata ahí. Perdón, esto me lo dijo un amigo mío que es ministro. Eso me lo contó el amigo mío que es ministro. Que viene una operación especial para ubicar a los que dieron colaboración. Ya, le voy a decir, ese amigo mío ya tiene la data. Qué pesar que este payaso esté en el poder haciendo esos chistes, violentando, amenazando a la gente que quiere liberar a su pueblo. Pero ustedes se dieron cuenta que Simonovi ya no es, él se salió. Ya Simonovi no es, él se salió. Él se salió. Y Eric Prince tampoco, es apoyo moral de un sinvergüenza como ese, ¿vale? ¿Qué moral puede tener ese tipo? Para apoyar moralmente a nadie. Son estafadores. ¿Qué moral tienes tú, Diosdado? Uno de los mercenarios diciendo, yo me salí de aquí porque ahí estoy un poco estafadores. Ahora, ¿quién estaba detrás de toda esa operación? María Corina Machado. Eso lo dice Simonovi, no lo digo yo. Lo dice Simonovi. En otro video que tengo más adelante, Simonovi se levantó yo un poquito más. ¿En qué declaraciones? ¿Por qué de repente dejaron eso? Primero, que es un fracaso. Segundo, que son unos estafadores y saben que lo están robando. El señor Josué John dejó el pelero. A mí me llegó por casualidad, perdón, al amigo mío le llegó por casualidad la lista de los que depositaron ahí. Porque tampoco es que depositaron, no. Eso es, voy a depositar $30. Voy. Eso no fue que los depositó. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. De todas maneras, en este caso, para el amigo mío, la intención es lo que vale. Pues eso es lo que está pasando, la intención es lo que vale, Venezuela. Si usted tuvo la intención de depositar, de apoyar al movimiento de Ya Casi Venezuela, usted está en peligro, está bajo amenaza de que va a ser contraatacado, va a ser objetivo de la operación Tuntún. Y veamos por qué tanto temor a esta operación, señoras y señores. Resulta que estas son las situaciones que pasan en Venezuela todos los días prácticamente y que no vemos en los medios de comunicación tradicionales. Por eso yo los invito a que se suscriban a este canal, que le den la campanita, que comenten, porque entre más gente conozca este canal, más gente sabrá la verdad. No solamente qué ocurre en Venezuela, sino en Colombia, en España. Intentaremos brindarles las noticias neutrales. Veamos lo que pasa en Venezuela.
Esto es lo que pasa, asediando a manifestantes. ¿Cuántas personas no hay ahí pateando a una sola persona? ¿Cuántos, pues, policías, si se pueden decir así, violentando los derechos humanos de un venezolano? Estas son las cosas que pasan todos los días en Venezuela, amigos y amigas. Y discúlpenme a lo mejor si estoy centrando la atención al micrófono, es un producto nuevo que compré y pues quiero brindarles una buena experiencia con él. Esto es lo que pasa en Venezuela, amigos y amigas. Otra de las situaciones que dice Diosdado Cabello es que es una estafa. Es cierto que han recolectado muchísimo dinero a nivel internacional y pues según iban a hacer un movimiento el 16 de septiembre, el cual no ha sucedido, pero veamos lo que dice un reconocido periodista, Norbert Marín, que ya pues entrevistó a Eric Prince. Veamos qué dice acerca de la conversación que tuvo con Eric Prince. Noté y observé mucho respeto, eso sí, mucho respeto. Y estaba claro de lo que estaba diciendo y de lo que estaba haciendo. Estaba claro. No estaba titubeando, ¿no?, con cada palabra. Al contrario, lo vi con una profunda certeza, seguridad. Y algo más que me llamó la atención es que, bueno, es un hombre que tiene un nivel de contactos extraordinarios, ¿eh? Contactos con las altas esferas más importantes de lo que tiene que ver con el poder. Un gran amigo de Elon Musk, por ejemplo. Amigo también de Nayib Bukele. Amigo también con gente de la política, que tiene vínculos directamente con gente del poder, con Rick Scott, con Marco Rubio. Como les dije, amigos y amigas, Eric Prince al parecer va en serio. Es una persona que ya pues estuvo presente en varios derrocamientos de dictaduras. Y además, mientras sucede todo esto, tienen el descaro de mandar al canciller hacia la ONU 2024, la Asamblea General, y decir este tipo de cosas que realmente chocan con la conciencia venezolana, solicitando la paz para Palestina e incriminando a Israel por sus ataques sobre Palestina, mientras que ellos son los mismos genocidas de su propio pueblo. Pese a los ataques, agresiones, asedios y saqueo de las medidas coercitivas unilaterales, la economía venezolana ha empezado un proceso de recuperación, con cifras proyectadas de crecimiento muy por encima de otros países de nuestra región, tal como ha reseñado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. No habrá futuro sin paz y no habrá paz sin desarrollo, lo que requiere, entre otras cosas, que se haga realidad el derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos que viven bajo una ocupación extranjera y colonial. La cuestión de Palestina y la tragedia humana que se desarrolla en Gaza son un crudo recordatorio de la vital importancia de este principio atemporal. Amigos y amigas venezolanas y venezolanos, precaución, mucho cuidado. Estas son las megacárceles que está construyendo Nicolás Maduro, presuntamente, pues para aprisionar a todos aquellos manifestantes, a todas aquellas personas que han depositado la confianza en el movimiento de Ya Casi Venezuela. Megacárceles realmente que están siendo construidas en este momento. Y lo que pasa en Venezuela es que hoy en día, pasando tanta hambre, vean las megacárceles, vean las jaulas tan inmensas que estamos viendo en pantalla. Todo esto para silenciar a un pueblo que está siendo violentado por sus propios mandatarios. Vean estas jaulas tan grandes. Algo parecido a lo que hacían en Guantánamo con los terroristas. Al parecer parece una jaula del zoológico donde van a tener animales y donde van a meter aquí a centenares de personas sin importar la calidad de vida de estas personas. Personas que realmente no son delincuentes, personas que están ahí simplemente por expresarse y dar a entender que Venezuela está sufriendo. Bueno, amigas y amigos, este es el video acerca de la noticia de la investigación que están haciendo ahora. Mucho cuidado para aquellos que depositaron, que están en Venezuela. Ha sido un gusto mostrarles las noticias actuales, la actualidad política. Los invito a que compartan este video para que más personas conozcan la verdad en Venezuela y a nivel mundial.